Bueno, la economía dominicana terminó el año 2024 con buenas notas. Es una de las economías más pujantes, de mayor crecimiento en toda la región de Latinoamérica, y eso ha sido reconocido por organismos internacionales que proyectan que la economía dominicana seguirá fortalecida y seguirá creciendo. Ahora bien, ¿cómo cerramos este año 2024 con buenas notas y cuáles son los desafíos que enfrenta la economía de la República Dominicana para este nuevo año 2025? Para hablar de eso está con nosotros el doctor Antonio Siriaco. Es decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo, un amigo, colaborador de este programa, y vamos a echar unos vistazos de análisis a los desafíos de la economía para este nuevo año. Profesor, qué gusto tenerle aquí en este segundo programa del año. Así es, para mí es un placer siempre estar contigo y que este año 2025 sea un año de mucha buena aventura y mucho goce. Eso esperamos, Sí, ¿verdad? mucha salud, ante todo. Mucha salud, con eso lo conseguimos todo, Así el trabajo, es, el así esfuerzo, es, así lo es. demás está ahí, está Así ahí. es. Mire, profesor, cerramos 2024 la economía dominicana, como yo señalaba, con buenas notas. No sé si usted coincide conmigo. No, evidentemente que la economía dominicana, y ahí están los datos, terminó el año 2025 con una tasa de crecimiento alrededor del 5.1. Incluso va muy acorde con todas las proyecciones que se hicieron el año pasado por los organismos internacionales y que obviamente la economía dominicana terminó dentro del concierto de economías de la región, la que obviamente más creció. Claro, hay casos excepcionales como el caso de Guyanas por el tema petrolero y el caso de Venezuela que venía de un punto muy bajo. Sin embargo, la economía dominicana tuvo un gran desempeño. Sus sectores, por ejemplo, exportadores, generadores de divisas, tanto inversión extranjera, turismo, zonas francas, remesas. El año pasado prácticamente la economía dominicana entraron en la vecindad de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Y eso es es un buen volumen. Un monto importante. Además que la creación de empleo, o sea, el mercado de trabajo terminó con más de 5.2 millones de personas que básicamente estaban trabajando. Eso fue una recuperación importante con respecto al año 2023. Ahora hay desafíos, evidentemente el año 2025 es un año de importantes desafíos. Hay reformas que hay que avanzarlas, reformas que están en el Congreso Nacional, como el caso de la ley del Código de Trabajo, que hay toda una especie todavía de diferencia con respecto al tema de la cesantía. Está la ley de la reforma a la ley de la seguridad social. Hay un tema importante que tiene que ver no solamente con las pensiones, sino también con las ARS, con el tema de la atención primaria. Todo eso son reformas importantes que implican un esfuerzo de concertación, tanto entre los sectores públicos, sectores empresariales y sectores básicamente y trabajadores. Todo eso sí. Necesariamente la República Dominicana tendrá que seguir avanzando en ese aspecto. Y también hay un tema, y me disculpa Miguel, que es el tema del entorno internacional, que hay que tener mucho cuidado. Ya hay un nuevo presidente en los Estados Unidos que se va a juramentar el día 20 de enero, Donald Trump, y ya eso implica también una transformación en toda la dinámica de la economía internacional, que de una forma u otra la economía dominicana y la República Dominicana forma parte de ese concierto. Bueno, y en todo ese contexto y ese panorama, tenemos un tema que es urticante, claro, que es molestoso, pero que sí o sí tenemos que abocarnos a ello, y es el tema de la reforma fiscal. El gobierno trató de hacerlo el año pasado, pero fracasó en el intento debido al rechazo generalizado de amplios sectores. Lo que yo no entiendo, en cierto aspecto, todos estamos de acuerdo, o casi todos, en que el gobierno necesita someter, aplicar una reforma fiscal, pero nadie quiere dar su brazo a torcer para pagar más impuestos. No, mira, siempre las reformas tienen esas disonancias, muchas veces hay muchos disensos, porque
chocan y tocan intereses. Y lo más importante es siempre buscar elementos mínimos que sean comunes para poder avanzar. Los europeos dicen que hay que avanzar no solamente en una primera velocidad, sino en una segunda velocidad. Y yo creo que ante la imposibilidad de esa reforma que se sometió en el año 2024, obviamente hay otro camino que quizá pudiese ser un tanto más largo, pero muy provechoso, que el gobierno puede retomar, es el tema del combate a la evasión fiscal. Yo creo que ahí hay un gran espacio importante para que el gobierno pueda agenciarse recursos, no de forma inmediata como iba a ser con la reforma fiscal, porque la reforma fiscal implicaba incremento obviamente de impuestos y eso es mucho más fácil. Tú establecer una ley de reforma fiscal donde tú sencillamente pones a pagar impuestos a la población, puede ser clase media, no importa que sea, pero ahora el otro lado de la moneda es la evasión fiscal. ¿En cuánto se estima, profesor, el monto aproximado de la evasión fiscal? Mira, incluso datos oficiales habla prácticamente de alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto. 6% del PIB. Del PIB. ¿Eso cuánto es el dinero? Y déjame decirte que 1% del PIB ahora mismo son 74.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de 420.000 millones de pesos todos los años que deja de percibir el Estado Dominicano precisamente por situaciones que tienen que ver con la evasión fiscal. 420.000 millones de pesos por evasión fiscal. Por evasión fiscal. Pero eso es más del doble de lo que el gobierno pretendía recaudar con su propuesta de reforma fiscal. Casi 3 veces. Sí. Perdón. Entonces, todo esto, de una forma u otra, el gobierno tiene que buscar ese espacio precisamente para ver cómo puede recaudar una parte importante. Yo creo que si lo hace así, eso significa que el jarro, que cuando tú le echas el agua, si tiene filtro, que es la evasión, ¿qué pasa con el agua? Se sale. Tapa, se escurre. Pero si tú tapas ese vaso, que es la evasión, entonces cuando tú le echas, tú recaudas, evidentemente aumenta el volumen. Y eso es lo que hay que hacer en este caso con la evasión fiscal. Sí. Hay, evidentemente, la economía dominicana, ya lo decía usted y lo dicen los organismos internacionales, cerró un año 2024 muy robusto, un crecimiento de 5.1%, una inflación de 3.18%, claro, por debajo bajito, del rango meta del Banco Central. Claro. ¿Cree usted que mantendremos esa perspectiva de crecimiento, de control de la inflación en este nuevo año, donde usted mismo señala que hay desafíos en el panorama internacional, un nuevo gobierno que asume en los próximos días en Estados Unidos, cambio de administración? Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Mira, yo pienso, Miguel, que el tema de la estabilidad macroeconómica, yo creo que está garantizado. La República Dominicana seguirá con niveles de inflación relativamente muy bajos y evidentemente con tasas de crecimiento que van a depender ahora mucho del entorno internacional. Y yo hago mucho énfasis en el caso del entorno internacional, porque, por ejemplo, los sectores que están orientados al exterior, los sectores productivos como, por ejemplo, el caso del turismo, depende mucho de lo que está y de lo que pueda ocurrir en zonas muy particulares. Sí. Entonces, hasta ahora, si las cosas no cambian mucho, nosotros vamos a seguir teniendo una entrada importante de turistas. En el caso norteamericano, que hay un nuevo presidente, vamos a ver cómo ese presidente viene con políticas un tanto que van a ser antimigratorias. Y eso claramente, de una forma u otra, puede afectar quizá marginalmente a la República Dominicana, porque se habla de 11 millones de personas que son indocumentados en los Estados Unidos y dentro de eso hay 220.000 dominicanos y dominicanos que están en esa situación. Y tú sabes que la República Dominicana, bueno, el año pasado recibió 10.200 millones de dólares en remesas. Y eso tuvo mucho que ver porque la economía norteamericana tuvo un crecimiento importante y además porque prácticamente operó durante todo el año en pleno empleo. Si eso se mantiene, evidentemente que las remesas seguirán
teniendo ese comportamiento, que son dos importantes renglones de divisas que tiene la República Dominicana. Pero también el caso de las zonas francas, que tuvieron un crecimiento importante, y gran parte de las zonas francas van a ese mercado, a Estados Unidos. Entonces, dependiendo de cómo sean las cosas en Estados Unidos, dependiendo de cómo básicamente reaccione la economía norteamericana ante los cambios que el presidente Trump piensa hacer, porque ya ha amenazado a China con un arancel a los vehículos chinos de más de un 60%, un arancel, el caso, por ejemplo, de un 40% a México por el tema migratorio. Igualmente también ha amenazado de forma inusual a Panamá, diciéndole que si no bajan la tarifa, entonces ellos van a reclamar el canal de Panamá. Todo eso genera muchas tensiones y genera incertidumbre en el sentido de que muchas inversiones, que lo más probable estuvieran dirigidas, no sé, a la región, entonces se ponen en compás de espera, esperando cómo vienen los tiros, ¿verdad? Sí, entonces, todo eso... ¿Cómo vienen los lanzamientos del pitcher? Entonces, todo eso genera una especie de impasse, de incertidumbre, y eso afecta a toda la economía del mundo y básicamente a las economías que estamos alrededor de los Estados Unidos. Sí, profesor, la economía dominicana, además del turismo, claro, las remesas, que son pilares fundamentales de nuestra economía, y ya usted citaba las zonas francas, ¿en qué otros pilares, en qué otros fundamentos descansa nuestra economía? Mira, la economía dominicana, Miguel, es una economía muy diversificada. Al margen de que tiene un buen sectores que a partir del año 1985 comenzaron a emerger y hoy ocupan los lugares más importantes en términos de generación de divisas, pero también la agropecuaria ha jugado un rol importante en términos de la producción de alimentos, que yo creo que hay que tomar en consideración como en la República Dominicana una parte importante de lo que se demanda en términos de alimentos se produce en la República Dominicana, pero también tiene un sector minero que yo creo que ha jugado un rol importante en términos de generación de divisas. El caso del oro, nosotros quizás por los temas ambientales y también el tema de que las mineras sí tienen un impacto ambiental y generalmente hay restricciones, pero no hemos aprovechado ese crecimiento de los precios internacionales del oro durante el año 2023 y evidentemente la República Dominicana tiene un gran potencial. Pero además, la República Dominicana, Miguel, por su ubicación, ha generado también una especie de hub logístico, es decir, por la cantidad de puertos que tiene, su ubicación, aeropuertos, y eso ha servido como un mecanismo de atracción de inversión extranjera en la República Dominicana, de manera que esos son mecanismos que hacen que la República Dominicana y su economía sea una economía muy diversa, que no solamente dependa de esos sectores importantes que tú has mencionado, como el caso del turismo o las remesas, que las remesas no es un esfuerzo que ha hecho el gobierno, es algo que es unilateral, es como que del cielo te baja el maná. Así mismo y entonces tú gozas de eso. Dios bendiga y prospere a nuestros dominicanos claro, en el exterior. Entonces, y además hay una actitud siempre del dominicano a compartir con el resto de sus paisanos en la República Dominicana. Profesor, gasto público, sostenibilidad fiscal. Mira, eso es un tema que por eso hago mucho énfasis en el aspecto, Miguel, del combate a la evasión. La debilidad que ha tenido el Estado Dominicano durante los últimos años ha sido que no ha sido capaz de mantener un nivel de inversión pública que ronde entre el 4 y el 5%. Y en los momentos que lo ha hecho ha sido sobre la base del endeudamiento público. Y hay que buscar ya otro mecanismo, porque la deuda pública, como quiera que sea, va creciendo, tú tienes que pagar intereses y ya esos intereses representan el 3.6% del PIB, estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos. Entonces tú tienes que buscar mecanismos de tal manera que sean más sostenibles y que permitan que las finanzas públicas sean mucho más sostenibles.
En ese sentido, siempre las cosas, el lado negativo, como uno lo ve, también genera elementos positivos, genera oportunidades. Por eso yo digo, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano para el año 2025 tiene que centrarse en combatir la evasión fiscal, en tratar de conseguir por lo menos 1 o 2% del PIB para mejorar las finanzas públicas y que esos recursos se utilicen para la inversión pública. El gasto de inversión es el mejor gasto que puede realizar un gobierno. Es lo mismo que en tu hogar. Cuando tú dedicas una parte importante de tus recursos, de tus finanzas, a comprar una casa, a comprar algo que ese pasivo en el cual tú asumes lo transforma en un activo, evidentemente que tu patrimonio se incrementa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no endeudándonos en extremo. No, porque el endeudamiento, si tú lo utilizas, porque ¿qué es el endeudamiento? Un pasivo. Pero si ese pasivo tú lo utilizas para comprar un activo, entonces tú estás borrando ese pasivo. Si tú compras una casa, si tú compras un apartamento, evidentemente ese apartamento te cubre y te paga ese endeudamiento. Y cuando ese pasivo, esa inversión no es productiva. No, es una carga. Entonces tú estás haciendo el peor de los negocios. Y por eso es que siempre es preferible aumentar el gasto de capital y no el gasto corriente. Entonces, por eso es que hay que incrementar la inversión pública. La inversión pública significa más infraestructura, más caminos vecinales, más aeropuertos, más edificios, y eso mejora la competitividad, y eso mejora la productividad, y eso hace que el sector privado claramente disminuya sus costos, y eso mejora obviamente el crecimiento de la economía. Para nadie es un secreto que la República Dominicana tiene los niveles más bajos de salarios de la región. Somos muy poco competitivos en esa materia. La inflación nos come los ingresos. Claro. No podemos Por eso hay que cubrir, mantener la inflación baja. y no podemos costear, no Claro. podemos cubrir la canasta familiar básica, otro elemento, ¿verdad? ¿Favorece usted, apoya usted un aumento general de salarios y en qué proporción para este 2025? No, yo creo que yo siempre soy partidario, aunque toca, hay que decir, toca ya un incremento de salario a el salario mínimo. Yo soy partidario siempre de los incrementos moderados a los salarios generales, porque los salarios generales te afectan y te tocan a todo el mundo. Generalmente yo soy clase media, tú eres clase media, y nunca nosotros estamos, ¿verdad?, gozamos de los incrementos de salario, porque los incrementos de salario sencillamente es para grupos que son básicamente de bajos ingresos y que ganan un salario mínimo, y evidentemente eso se va mejorando cada 2 años y se indexa sobre la base de la inflación acumulada en los 2 últimos años, pero se deja fuera a una gran cantidad de sectores de clase media baja que no ganan el salario mínimo. Entonces, cuando tú, en vez de incrementar el salario mínimo, haces un incremento de salario general moderado, entonces tú estás generando un efecto dominó cuando de repente a todo el mundo le va a tocar. Correcto. Y yo creo que eso es lo más sano. Toca este año que obviamente el presidente de la República pueda inducir a un incremento en el salario general, que sea un incremento moderado, evidentemente, porque ¿Por dónde, uno... doctor? No, yo creo que... Todo tiene una cifra por eso. Yo creo que entre un 10 y un 15% puede ser un buen incremento. Y déjame decirte lo siguiente, la inflación el año pasado fue un 3%. La inflación del año anterior fue alrededor de casi un 4 o 5%. Si tú incrementas entre un 10 y un 15, tú estás mejorando el salario real, porque tú estás, como dicen, cubriendo la inflación de los 2 últimos años. Exacto. Entonces yo creo que este año 2025 debe ser un año que los incrementos de salario y el general puede ser sano para la economía, porque te va a incrementar la demanda interna y eso se va a gastar. Generalmente se gasta. Los sectores de clase media y los sectores de bajos ingresos generalmente gastan una parte importante de su salario, no tienen capacidad para ahorrar. Y eso es lo que necesita la economía. Entonces, el consumo. y eso dinamismo. aumenta el consumo y eso dinamiza la economía. Y una parte importante de esos recursos que las mismas empresas pagan, les regresa otra vez en términos de mayor venta. De manera que eso
activa la economía. Con esperanza, con buenos augurios, ¿verdad? Este 2025 para nuestra economía, porque nos conviene a todos. Así es. Pero hay que empezar poniendo orden en la casa, en la mía y en la casa mayor, no, que es el Estado. Siempre hay que dar el ejemplo. Sí. Y el número uno, o los números uno, que es el Estado, tiene que dar el ejemplo. Doctor Antonio Siriaco, gracias por acompañarnos en Expreso Matutino. Gracias por la invitación siempre, Miguel. Continuamos.